Segunda de Samuel, capítulo 13. Es donde, bueno, de hecho nos quedamos en el capítulo 12, ¿te acuerdas? La semana pasada no concluimos el capítulo 12 y vamos a arrancar en el versículo 26 del capítulo 12, pero quise empezar diciéndote que vamos a estudiar hoy el capítulo 13. Y el capítulo 13 es un capítulo que es muy importante que esté en tu Biblia, porque tienes que saber que una de cada 6 mujeres, nada más piensa en esto, ¿ok? Es enorme la estadística. Una de cada 6 mujeres es abusada sexualmente. Y de eso se trata el capítulo 13. Y está en la Biblia porque es relevante para nosotros como iglesia. Posiblemente tú conoces a alguien que ha sido víctima de abuso sexual. Posiblemente tú seas una mujer que haya sido abusada sexualmente. Y Dios quiere tratar estos asuntos que son muy, muy importantes y sobre todo quiere sanarlos. Posiblemente también digas, bueno, ¿y yo qué tal? O sea, ¿yo qué con este tema? Bueno, posiblemente tengas hijas y es importante el tema y lo vamos a tratar y vamos a ver, o sea, ¿qué quiere Dios hacer con un capítulo así? Y por una razón lo puso Él en su palabra y vamos a juntos estudiarlo, pero vamos a ver, o sea, en qué contexto empieza este capítulo 13. Porque si te das cuenta en el capítulo 13, versículo 1 dice, aconteció después de esto. Entonces algo sucede en el capítulo 12, acuérdate que Natán amonesta a David y le dice, tú eres ese hombre. David abre los ojos a su pecado, se da cuenta que no podía encubrir más su pecado. El que encubre su pecado no prosperará, y eso es justamente lo que le pasa a David. Y hay un tremendo arrepentimiento en su vida, pero junto con ese arrepentimiento hay consecuencias, y viene un tren de consecuencias para David. Pero mira, versículo 26 del capítulo 12, dice, Joab peleaba contra Rabá. Joab es el general del ejército de Israel, el general de David, y Joab está peleando contra Rabá de los hijos de Amón. Ahora, Joab lleva peleando un año, porque si te acuerdas, si vas atrás, David manda al esposo de Betsabé, a Urías, cerca del muro para que lo asesinen y lo maten. Entonces, ¿y cómo sabemos que es un año? Porque Betsabé se embaraza y pasan 9 meses y después de ese tiempo viene Natán y confronta a David. Y entonces Joab está peleando contra Rabá de los hijos de Amón. Y ahora y es importante, y David en ese tiempo se arrepiente. Por eso es bien importante eso, el que encubre su pecado no prosperará. Y lo que no estaba prosperando eran las batallas del pueblo de Israel. Ellos venían victoria tras victoria tras victoria, y de pronto Joab y todo el pueblo está peleando y nada más no logran ganar. ¿Y qué es lo que pasa? Que viene un arrepentimiento, viene un cambio de mente de David, viene un cambio de vida, se da cuenta, abre sus ojos. Y entonces, si lo quiere escribir, Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa. Y eso es lo que pasa con David. Salmo 51 que leímos la semana pasada, confiesa su pecado. Y no solamente dice el proverbio el que confiesa, sino el que se aparta de su pecado. No es suficiente confesar, tienes que decidir dar la vuelta y ya no más ir por ese camino. Y entonces el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y una de las cosas que alcanza David es misericordia, y vamos a ver cómo se ve eso en la vida de David y del pueblo de Israel, porque después de un año de pelear contra los hijos de Amón, Joab toma la ciudad real. Y entonces pasan las dos cosas al mismo tiempo. Y no es, pues qué suerte que por fin, no. O sea, simplemente todo tiene un propósito en la historia. Versículo 27, y entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada en mi nombre. Y juntando David todo el pueblo, fue contra Rabá
y combatió contra ella y la tomó. Y lo que vemos en la vida de David es, después de su arrepentimiento, una restauración. David regresa a hacer lo que tenía que estar haciendo: pelear las batallas de Dios. Y uno de los problemas que deja de hacer David es deja de hacer lo que tenía que hacer. Y vemos en estos versículos así una restauración completa de la vida de David, y vemos el amor de Dios y cómo Dios entonces le da una vez más la victoria. ¿Qué aprendemos de esto? O sea, aun cuando así te pase lo que a David, si hay un arrepentimiento profundo y te apartas de tu pecado, puedes encontrar misericordia y puedes encontrar nuevamente una vida de victoria tras victoria, y hay una completa restauración en la vida de David. Ahora, ojo, hay una completa restauración de su relación con Dios, pero eso no quiere decir que las consecuencias que ya Dios le dijo no vengan. Al final tienes que saber, el pecado siempre va a cobrar la factura y siempre va a venir consecuencias. Y entonces toma la ciudad, David combate contra ella, versículo 30, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Ahora fíjate, él no perdió ser rey de Israel, y con esto como que Dios le está diciendo: ok, David, o sea, la regaste cañón, pecaste, pero te arrepentiste, estoy restaurándote, y aquí va una vez más la corona. Eres rey de Israel. Y David entiende, simplemente es por pura gracia. Lo que no sucedió con Saúl, ¿te acuerdas? Saúl, la diferencia entre David y Saúl es que Saúl no sabía responder a Dios, y venía la confrontación y él no sabía responder a Dios. Y David, lo que vemos es eso, vienen, le confrontan y sabe responder a Dios con un arrepentimiento profundo y un cambio de vida, y se aparta de su pecado, alcanza misericordia, y viene otra vez victoria tras victoria tras victoria. Y seguramente esto anima mucho a David. Una persona que ha caído y se da cuenta de su pecado, se da cuenta de sus consecuencias, lo que Dios hace no solamente le restaura, sino le anima. O sea, este es el Dios de la Biblia. Y entonces, versículo 31. Bueno, y sacó un botín muy grande de la ciudad, versículo 31, y sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, con hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y fíjate esta frase: y volvió David. Me encanta eso. Volvió David a ser David. Volvió a David a su relación con Dios. Volvió otra vez a ser ese joven, ¿no? Tierno y dulce, el cantor de Israel, a adorar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y este es el Dios de la Biblia, el que da una y otra oportunidad. Y David volvió a ser David, y volvió con todo el pueblo a Jerusalén. Ahora como David, eso, como aquel rey de Israel, lo que había dejado de hacer por un momento. Perdió su identidad. Y nunca tenemos que olvidar cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad es Jesucristo. Somos amados, hemos sido adoptados, hemos sido perdonados. Él nos ha dado un cambio, o sea, simplemente una nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y vemos este Dios glorificándose. Y ahora sí, vamos a entrar al capítulo 13, versículo 1. Aconteció después de esto, y después de esto se desencadena como dominó, así, pieza tras pieza, cayendo, como un tren, como una locomotora que simplemente va a una velocidad y no se frena. Y viene lo que Dios le dijo, consecuencia tras consecuencia en la vida de David: la espada no se apartará de tu familia, David. Eso le dice Dios. Y David simplemente le cree a Dios, y eso es lo que sucede con sus hijos. Y mira, sobre todo este capítulo. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, acuérdate, es hijo de David, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa. Ahora, cuando la Biblia dice hermosa, es hermosa. Una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Ahora, David no solamente tuvo una hija, pero nada más se menciona el nombre de esta porque esta historia es importante.
Y la historia de Tamar es la historia de muchas mujeres. Por eso esta historia es importante. Posiblemente la historia de Tamar hoy te vayas a identificar tú con ella. Y Dios vaya a usar esta historia para sanarte. Entonces escucha bien esta historia de Tamar. Y entonces se llamaba Tamar y se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Ahora es su hermano, pero todavía el texto no lo dice tal cual, y ahorita vas a ver por qué, pero versículo 2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse. Ahora dice que se enamoró, pero lo que vamos a ver es que realmente no era amor. No la amaba, por cómo termina la historia. Y hay muchos hombres que dicen amar a una mujer y no es amor, es lascivia, es una pasión desordenada, que muchas veces es lascivia que está forrada de algo así, de papel que parece ser amor, pero no es amor. Cuando se abre y se destapa es completamente pasión. Y tienes que, fíjate, muy importante. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar. Y aquí inserta la Biblia, es su hermana. Pues por ser ella virgen, este término estaba disponible para casarse. Ella estaba disponible para casarse. Le parecía a Amnón que sería difícil hacer cosa alguna. ¿Por qué? Porque la ley estaba prohibido ante la ley. 2 hermanos no se podían casar. 2 medios hermanos no se podían casar. Y entonces lo que él ve, no solamente ve difícil porque está disponible para casarse, pero es difícil porque la ley prohibía eso, relaciones entre hermanos, versículo 3. Y Amnón tenía un amigo. Tienes que tener mucho cuidado de dónde escuchas consejo, porque Amnón tenía un amigo que vamos a ver que al final no es su amigo. Es una relación completamente perversa, que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Entonces son primos. Cuidado con estos primos. Y Jonadab era hombre muy astuto, no inteligente, astuto como la serpiente, como Satanás, no inteligente. Versículo 4, y le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar. Otra vez esta palabra, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Fíjate, está diciendo, es hermana de Absalón, mi hermano, pero no se atreve a decir, la verdad es mi hermana. Y es esta mente perversa de estos dos, que simplemente están, ¿cómo logramos hacer lo que queremos hacer sin que se vea mal? Pero al final es su hermana, al final estaba prohibido. Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, otra vez, pero no la amas. La hermana de Absalón, mi hermano. Todo chueco. Otra vez, lascivia empacada como amor, que cuando le quitas el empaque es completamente lascivia. Versículo 5, y Jonadab le dijo, ahí viene el consejo de su primo, dice: acuéstate en tu cama y fíjate esta palabra, finge. Y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepara delante de mí alguna vianda para que al verla yo coma de su mano. Ahora fíjate, en este consejo no le tiene que aconsejar lo que ambos están pensando. Si la amas, te quieres acostar con ella, haz esto, y
yo, o sea, nada más los estoy viendo estos dos cobardes, miserables, que están, mira, haz esto y ya cuando venga, o sea, ya sabes. Y tienes que tener cuidado con estas amistades. Las malas amistades corrompen. Y entonces versículo 8, así, dice, me parece perfecto ese consejo. Y yo digo, ojalá así siguieran, o sea, Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. O sea, ojalá así siguieras el consejo de Dios, así rápido, me parece perfecto, pum, y me acuesto. Y yo digo, no, o sea, tú y yo como creyentes tenemos que tomar el consejo de esta manera. Y él así rápido, se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar. Y yo digo, ¿qué estás pensando, David? O sea, ahora ojo, este era el príncipe primogénito que si David moría, él heredaba la corona. Y él piensa que así, lo que él quiere lo puede lograr. Y le pide a su papá, yo quiero esto, o sea, estoy enfermo, que venga Tamar y que me dé comer en la boca. Y yo digo, o sea, David, ¿por qué accedes a todo lo que te está diciendo tu hijo? Y posiblemente, no sabemos, pero es porque David había comprometido su moral. Le había fallado al pueblo de Israel, le había fallado a sus hijos, posiblemente era un rey muy ocupado, y de pronto ya, bueno, lo que me pidan mis hijos, así está bien, lo que tú quieras, mi amor. Y yo digo, no, cuidado con darle a todo lo que pidan nuestros hijos. O sea, mucho cuidado, es muy importante este capítulo en la Biblia. David es un buen rey, pero un mal padre. De pronto vemos así en varios pasajes, y lo vamos a ver más adelante con Absalón, por ejemplo, que él les deja hacer lo que quieran. Y entonces versículo 8, y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, déjenos solos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de, esta palabra es importante, asió de ella, o sea, la tomó a la fuerza. En abuso sexual hay abuso de poder, hay abuso de autoridad, pero hay abuso también de fuerza. Y eso es lo que está haciendo este hombre. Está usando su poder, su autoridad, sacar a todos, y su fuerza para tomarla. Y le dijo, ven hermana mía, y ya, o sea, le dice, acuéstate conmigo. Y ella entonces le respondió, mira esto, y subráyalo en tu Biblia, no. Ella no es, o sea, ella en ningún momento da su consentimiento. Por eso, esto es abuso, esto es una violación. Esto es ir en contra de la dignidad de esta mujer. Ella, fíjate, ella hizo bien. Ella dijo no. Y mucho del caso de las mujeres que son abusadas es, o sea, yo claramente dije no. Y una de las cosas que tenemos que hacer a nuestras hijas es decir no, claramente no. Y esta mujer lo hace, pero no termina ahí la historia. Y le dice, no hermano mío, no me hagas violencia. Esto es
ella es la víctima, ella está siendo violentada por este hombre, porque no debe de ser así. Eso no está bien, no debe de ser así en Israel, como no debería de ser así en la iglesia. ¿Y sabías que hay casos en la iglesia de abuso? Y no debería ser así. Y cuando sucede, no, escucha bien esto, no era el plan de Dios. Si conoces a alguien que ya le sucedió esto, tienes que saber, no era el plan de Dios. Si a ti te sucedió, tienes que saber, no era el plan de Dios para mi vida. Y puedes decir, entonces, ¿dónde estaba Dios, Talí? Vamos, sigamos leyendo. Le dice, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y subraya esto en tu Biblia, versículo 13. Ella, y esta pregunta se queda sin contestar, pero hoy la vamos a contestar. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Esta palabra deshonra también se puede traducir como desgracia. Ahora, hemos estado hablando mucho los domingos de la gracia de Dios. Es el favor inmerecido. Es todo lo que Él tiene para ti. Es su bendición en tu vida. Ok, esto que está haciendo este hombre con esta mujer es lo opuesto. Es una desgracia, es una deshonra, es una mancha, es una vileza. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Tamar entiende algo. Si tú me violas, o sea, yo ya no voy a recuperar nunca lo que voy a perder en ese momento. Y si tú has vivido esto alguna vez en tu vida, lo sabes. O sea, perdiste algo que ya nunca vas a poder recuperar. Y es algo, y es una herida, y es una mancha, y es un suceso que siempre va a estar ahí contigo. Y dices, ¿dónde voy qué hago con esto? ¿A dónde voy con esto en mi vida? Y es una pregunta que lanza Tamar y que muchas mujeres, ¿qué voy a hacer con esto, con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno subraya esto en tu Biblia, perversos. Hacer esto es perversidad. Es así, eso es lo que dice Dios. Violar a una mujer, abusar de ella sexualmente, es una perversidad. Es ir en contra de Dios. Es ir en contra de toda dignidad. Es una perversidad. Ahora fíjate, puede ser que tú estés del otro lado y tú hayas hecho esto con una mujer, posiblemente antes de Cristo, y tienes que saber lo que hiciste es completamente perverso ante los ojos de Dios, y necesitas arrepentirte, y necesitas nunca más volver a hacerlo, y necesitas que gente sepa a tu alrededor que eso hiciste para que nunca más vuelva a suceder, para que te protejan a ti y protejan a las mujeres que están a tu alrededor, para que no seas uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora, fíjate, fíjate cómo ella está haciendo, o sea, le está hablando con ternura, le está diciéndole, ella no puede huir, ella está presa de esa situación, ella es víctima, ella no se puede mover, pero ella está, está tratando de hacerlo entrar en razón. Pero sabes que un hombre así es muy difícil que entre en razón. La lascivia está completamente en él. Y no es amor, no es amor. Te ruego pues ahora que hables al rey. O sea, háblale a papá. Que él no, ahora dice esto, o sea, que él no me negara, ahora no, claro que no iba a suceder esto, pero le está diciendo, háblale a papá, háblale a alguien. Ella se siente completamente intimidada. Versículo 14 más, él no quiso oír, estaba completamente cegado, sino que pudiendo más que ella, fíjate, eso pasa.
Y de pronto una mujer que ha sido abusada dice, es que pude haber dado más golpes, pude haber oído, pero no, mira, no, o sea, esta mujer Tamar es víctima de lo que está sucediendo. Ella no quiso participar. Ella hizo todo lo que pudo para evitar la situación. Y muchas mujeres que son abusadas se sienten culpables. Y tienes que saber esto hoy. No eres culpable, tú fuiste 100% víctima de eso. Tú hiciste todo lo que estuvo en tus manos para que no sucediera. Es 100% culpa de este hombre. Eso no debió de haber sucedido. Sino que pudiendo más que ella, fíjate, la forzó y se acostó con ella. Ahora la pregunta está, ¿de dónde estaba Dios? Dios estaba ahí. Si tú has vivido esto y ¿dónde estaba Dios? Tienes que saber, Dios estaba ahí. Versículo 15, y luego, o sea, simplemente luego la aborreció. No que la amabas. O sea, sucedió, ya la aborreció. Fíjate, la trató como un objeto, como algo desechable. Ya obtuvo lo que quería y ahora ya. O sea, claro, lo que sigue. Y luego la aborreció. Entonces, fíjate, no era amor. ¿Cuántas jovencitas no les ha sucedido esto? Es que te amo. Mensajes de texto, flores, te abren la puerta del automóvil, te invitan, te pagan. Y lo único que quieren es acostarse contigo. Y cuando lo logran, ya, no era amor. ¿Sabes que si un hombre te dice amar y ama a Dios y ama su palabra y realmente te ama a ti, va a esperar? Simplemente va a esperar. Y entonces él la aborreció a Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con la que le había amado, que nunca fue amor. Y le dijo a Amnón, por eso, o sea, le dice, levántate y vete. Por eso una mujer que le sucede esto se siente, usada, violentada, deshonrada. Que suceda esto es una desgracia. Esto no debería de suceder. Levántate y vete. La trata como un objeto, pero ¿sabes qué? No eres un objeto, no eres algo que se desecha y ya. Tienes que saber que Dios te ama. Dios puso su sello en ti. Tu identidad no tiene que estar en este evento y en este suceso. Tu historia no tiene que ser esta historia. Es parte de tu historia, pero no es tu historia. Y esta mujer así nunca va a poder recuperar lo que perdió. Hay un daño, hay una pérdida, hay un dolor. Posiblemente se siente sucia de lo que sucedió. Una deshonra, desgracia. Levántate y vete. Y versículo 16, y ella le respondió, no hay razón mayor más es de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a fíjate esta palabra, a esta, fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta.
Versículo 18, y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas de las vírgenes, las disponibles para casarse, las puras, las vírgenes de los reyes. Su criado pues le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Ahora, este vestido nunca va a ser el mismo ya. Esta mujer no merecía ese trato. No merecía ese trato siendo una mujer del pueblo de Israel, siendo princesa, siendo hija del rey, siendo hermana de este hombre. Ella no merecía este trato, y tienes que saber que si tú has vivido esto, no merecías eso en tu vida. No merecías eso en tu vida. Hay mujeres que les sucede esto y piensan, bueno, seguramente me lo merecía. Y sabes que no te lo merecías. Nadie se merece esto en su vida. Y versículo 19, entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza. O sea, es luto, es una pérdida, y rasgó la ropa de colores. Nunca más esa ropa de colores de que estaba vestida. O sea, ella está pensando, nunca más esa alegría, nunca más esa pureza. Y puesta su mano sobre su cabeza. Fíjate, una desesperación es un gesto de no sé qué voy a hacer con mi vida. Completa desesperación, poniendo su mano sobre su cabeza, perdiendo por completo. De pronto ya pierde el control de su vida, el control de lo que va a suceder. No sabe qué hacer, y se fue gritando. Y el grito aquí de este versículo de Tamar es el grito de muchas mujeres. Y a veces es el grito que es en silencio, que nadie escucha. Pero tienes que saber eso, Dios sí. Dios sí escucha un dolor así tan intenso como el de Tamar. Dios sí escucha un dolor tan intenso como el tuyo. Versículo 20, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? De alguna manera Absalón se da cuenta y le pregunta, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora. Pésimamente manejado esta situación. Y es una de las cosas que suceden hoy. Es que mujeres son abusadas y la familia le dice, cállate, mejor no digas nada. Posiblemente es tu caso. No. Lo vamos a manejar aquí entre nosotros, no digas nada. Calla, hermana mía. Y le dice, tu hermano es. No se angustie tu corazón por eso. O sea, como si eso le sanara. O sea, no pasa nada, Tamar. No se angustie tu corazón. O sea, no seas exagerada. Y yo digo, parte de este mundo caído es minimizar cuando suceden estas cosas. Callar y minimizar. Y se quedó Tamar, fíjate esta palabra, desconsolada. Así, sin encontrar consuelo en nada. En la casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David, su papá, oyó todo esto, se enojó mucho. Y ya, nada más se enojó. No hizo nada. No hizo nada para protegerla. No hizo nada por su hija. Posiblemente es porque se siente que no tiene autoridad moral, pero sabes que no importa que no tengas autoridad moral y hayas hecho lo que hayas hecho, tú tienes que proteger a tu hija. Ella fue víctima. Cuando esto sucede en una familia, la familia tiene que hacer todo lo posible para proteger a la víctima, protegerla, poner límites. ¿Cómo, mi amor, cómo te sientes protegida? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo esta desgracia, cómo en medio de esta desgracia podemos usar la gracia de Dios para sanar tus heridas? Y fíjate, ya no se vuelve a leer absolutamente nada de ella en la Biblia.
Pero ¿sabes qué? Sí sigue la Biblia, ¿eh? Y mientras esto estaba sucediendo, y posiblemente te ha sucedido a ti, y dices, ¿dónde está Dios en medio de esto? Tienes que saber que Jesús, Él vino y entró en este mundo lleno de eso, perversidad, desgracia, deshonra. Entró en el mundo de Tamar y de las Tamares. ¿Para qué? Para ir a la cruz y en Él caer el dolor y Él ser el sustituto y Él tomar los pecados cometidos contra las Tamar. Y no solamente eso, sino resolver el asunto en la cruz y después resucitar para que una Tamar no viva desconsolado, sino viva con esperanza. Las heridas de una mujer así son reales. Su desconsuelo y su desgracia y su desesperanza es real. Pero tienes que saber que las heridas de Jesús también son reales. La diferencia es que las heridas de Jesús son las que te pueden sanar. Tu historia, la historia de Tamar no debe de terminar en desconsuelo. Tu historia no tiene que terminar ahí. Tu identidad no es ese evento, tu identidad no es ese suceso. Tu identidad tiene que estar en Jesucristo. Lo único que te puede consolar es su amor. Es caminar con Él. Es conocer su gracia. El único que te puede sanar es Jesús. Él es el que te puede restaurar. Él es el que te puede vestir de su misericordia, de su amor. Y entonces fíjate, al final la respuesta a Tamar del versículo 13, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Jesús la contesta y dice, ven a mí. Esa es la respuesta. Lo que te sucedió es real y mi recomendación no es callar, sino es hablar y que tu familia te pueda proteger y que la iglesia te pueda proteger y saber esto no debió haber sucedido, esto es una desgracia. Es una deshonra. Pero, ¿a dónde llevas eso? ¿Qué haces con eso? No te lo quedes tú para ti sola, sino tienes que llevar esto a la cruz con Jesús. Porque por sus llagas nosotros somos sanados. Y no hay otro lugar donde se pueda sanar esto. Ahora, no vamos a seguir con la historia y aquí vamos a terminar porque quiero que te lleves eso. ¿A dónde va a ir con a Jesús? Ahí se resuelve esta historia. Pero tienes que saber esto, ¿cómo termina la historia? Pasan 2 años y nadie hace nada. David solamente se enoja y no hace nada. Cuidado con ser un papá que nada más te enojas de lo que hacen tus hijos y no disciplinas y no haces nada. Porque entonces quien mete la mano es Absalón al asunto, hace una convivencia, hace un convivio, invitan a su hermano y lo matan. Y tienes que saber eso. La solución para ti que has sido abusado es Jesús. Y al final quien abusó de ti va a dar un día cuentas de ese suceso a Jesús. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, lo puedes perdonar, ¿sí? Pero tienes que saber, Dios dice, mía es la venganza. Yo pagaré. Y descansar en eso. Ya. Entonces,
todo se resuelve en Dios. Si tú has vivido esto, ahí se resuelve este asunto. Y es caminar con Él, caminar con Él, caminar con Él. Y si tú has cometido eso en tu vida, el único que te puede perdonar, y Él perdona todo, es Dios. Ahí se resuelve tu asunto. El asunto de ambos se resolvía en la cruz. Y pedir así sabiduría como iglesia. Señor, ¿qué hacemos si tenemos esos casos? ¿Cómo ayudamos? Y como papá y como mamá, ¿y cómo evitamos que estos amigos astutos estén alrededor de nuestros hijos? Y cómo como papás podamos ver qué es lo que está pasando en el corazón de nuestros hijos para evitar una tragedia así. Muchas tragedias se pueden evitar siendo papás que estamos ahí y les conocemos y vemos y no les permitimos hacer lo que quieran. Un día vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho con nuestros hijos, pero otra vez la sanidad está ahí. El evangelio es un evangelio que redime lo que se destruyó y lo que se perdió, y aquello que perdió Tamar en el evangelio es restaurado. Eso es Jesús. Entonces te puedes acercar a Él y decirle: Señor, me siento sucia. ¿Y si esto pasó? Y sabes que Él no se saca de onda, Él no se intimida de eso. O sea, él dice: ok, ven, vamos. Y ahí se resuelve el asunto. Ahí. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque nuestras historias no tienen que terminar en el versículo 20, Tamar desconsolada. Ahí no termina la historia. No termina la historia en desconsuelo. La Biblia no termina en el versículo 20, sino continúa, y la redención en Jesús es real. Y así como abuso sexual es real y es doloroso y quita algo que posiblemente nunca más se pueda recuperar, la cruz y el sacrificio de Jesús y Él ser nuestro sustituto y Él tomar el dolor y la pena y la culpa, Señor, eso nos limpia de pecado y nos hace sentirnos limpios y libres. Y yo te pido, Señor, hoy por las mujeres que están hoy entre nosotros, que puedan saber que no son un objeto, que no son desechables, que su identidad no es un evento de abuso sexual, sino su identidad es una historia más allá de eso. Es una historia de amor, es una historia de redención, es una historia de Jesús en sus vidas. Y yo te pido, Señor, que les sanes, que les hagas saber que su identidad es estar en tu Hijo y que les amas y que tú estabas ahí en el momento, en el acto, en el hecho, y tú viste todo, y ellas son víctimas y no tuvieron la culpa, y tú ya vas a resolver el asunto, Señor, porque tú eres un juez justo. Y entonces te damos gracias, Señor. Señor, esto no debería de pasar. Tú lo acabas de decir en tu palabra, pero sucede. Y cuando sucede, a ti no se te va. Tú sabes todo, Señor. Y entonces te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea en nosotros, y que tu Espíritu Santo sea quien nos lave y nos limpie, que nos sane. Necesitamos eso, Señor, en nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, por las jovencitas que puedan recibir de ti como un padre amoroso el consejo. Si él nada más te está forzando y presionando, no te ama. Es mejor estar sola que con un hombre así. Y
te lo pido, Señor, graba esto en sus corazones, que tu amor sea suficiente, que sepan que no necesitan un hombre así, sino te tienen a ti. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.